Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida, y yo vivo por él. Así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues seguimos todavía con este capítulo 6 del Evangelio de San Juan, y todavía la semana que entra vamos a escuchar la última parte. Y el Evangelio, lo hemos visto estas semanas, va de menos a más. Las enseñanzas son cada vez más profundas, pero también la reacción de la gente es cada vez más complicada. Ya les voy adelantando, la semana que entra la gente dejó solo a Jesús, junto con sus apóstoles. Porque al principio todo estaba muy bien. Jesús les había dado de comer. Había multiplicado esos panes de cebada y había dado de comer a una multitud, y todos habían quedado saciados y habían sobrado 12 canastas. Esta gente sigue a Jesús, se le adelanta porque quiere más. Jesús los desenmascara y les dice: ustedes me están siguiendo no por los signos que hago, sino porque buscan que les siga dando de comer. Pero les voy a dar de comer otra cosa. Y era a lo que Jesús quería encaminar su enseñanza. Hace una remembranza del maná, ese alimento que Dios le dio al pueblo de Israel cuando salió de Egipto en el desierto. Pero Jesús reconocía: sus padres comieron de ese pan, de ese maná, y murieron. Yo les voy a dar un pan con el que van a tener vida eterna. Y claro, los judíos querían de este pan. Pero la enseñanza de Jesús da un paso más y les da a conocer una verdad importante. Yo soy ese pan que ha bajado del cielo. Y yo soy ese alimento que les va a dar vida eterna. Y que no se parece al maná y no se parece al pan que les di a la orilla del lago. Porque este pan les ofrecerá vida eterna. Los judíos que lo escuchaban se desconcertaron. Porque decía: ¿cómo dicen que este ha bajado del cielo? Si nosotros conocemos de dónde viene, conocemos a su mamá y a su papá, ¿por qué dice que ha bajado del cielo? Ya la gente empezó a extrañarse de las cosas que Jesús les decía. Pero hoy fue el acabose, porque como acabamos de escuchar, Jesús dice que comamos de su carne y que bebamos su sangre.
que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Viene una pregunta de los judíos que es sensata, que yo creo que nosotros pudimos también haber hecho. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? ¿Cómo que nos da a beber su sangre? Nosotros como católicos, a nosotros no nos suena extraño, porque desde que estamos chiquitos y hacemos la primera comunión, nosotros ya sabemos que cuando recibimos la comunión, lo que recibimos es el cuerpo de Jesús. Tiene la forma de un pequeño pan, al que llamamos hostia. Sin embargo, sabemos y la fe nos dice que ese pedacito de pan es el cuerpo de Jesús. ¿Y qué hacemos con el cuerpo de Jesús? Nos lo comemos. Aquí en el altar, cuando el sacerdote consagra el pan y el vino, nos dice: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomen, beban, este es el cáliz de mi sangre. Pero fíjense cómo dice: coman, esto es mi cuerpo. Beban, este es el cáliz de mi sangre. Nosotros los católicos sabemos que la Eucaristía, que la comunión, lo que ofrece es un alimento, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero los judíos no sabían que Jesús iba a instituir la Eucaristía. Cuando oyen que Jesús les da de comer su cuerpo y a beber su sangre, yo creo que hasta asco les dio. ¿Cómo comer un humano? ¿Cómo beber sangre humana? Y Jesús insiste: si quieren vivir, tienen que comer mi cuerpo y beber mi sangre. Si quieren tener vida eterna, tienen que comerme. Después, Jesús entregaría su cuerpo en la cruz. Moriría crucificado. De su cuerpo, de sus heridas, brotó sangre. Esa sangre manchó el cuerpo de Jesús. Cayó por tierra. Pero una noche antes, Jesús había dicho en la última cena: tomen, coman, esto es mi cuerpo, tomen, beban, este es el cáliz de mi sangre. Y es lo que nosotros venimos a misa a hacer. Y es cuando se repite el milagro, no ya de la multiplicación de los panes, cuando aquí en la Eucaristía celebramos y repetimos la última cena. Y nos formamos, repito, y comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Y no nos da asco, porque sabemos que a través de la comunión se cumple la palabra de Dios. Cuando nosotros comemos el cuerpo de Cristo, Él permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Él nos da una vida que no se acaba, porque no es una vida terrena, es una vida eterna. Una vida que no se acaba, una vida que es incorruptible y una vida que nos va a conducir a la resurrección en el último día. Eso es lo que recibimos. Y es muy bonito. A mí me gusta mucho cuando aquí en la comunidad los niños se están preparando para hacer su primera comunión. Y cuando se llega ya la fecha, están emocionados de que van a recibir el cuerpo de Jesús. Y las catequistas están al pendiente de que los niños entiendan que no van a recibir cualquier cosa, sino que van a recibir a Jesús. Y los niños perfectamente saben que cuando comulgan, Jesús está en su corazón. Lo saben. Y yo creo que si hacemos memoria nosotros los adultos, cuando hicimos nuestra primera comunión, teníamos también esa convicción. Y es un día que no se nos olvida.
Ya lo he dicho, se me hace que la semana pasada yo hice la primera comunión a los 6 años. Y claro que me acuerdo de ese día y claro que recuerdo cómo experimenté la presencia de Jesús en mi vida. Y eso se va haciendo una necesidad. A mí me gusta mucho, mucho cuando la gente me dice que va de vacaciones y que no está aquí en Reynosa, pero que andan buscando dónde hay una iglesia cerca, andan buscando a qué horas hay misa, y van a misa cuando están en sus casas, y luego dicen, bueno, pues extrañamos la parroquia, extrañamos a nuestros hermanos, nos hace falta nuestros sacerdotes, pero es la misma Eucaristía. No podemos estar sin misa, no podemos entender un domingo sin comunión. ¿Y cómo nos pesa cuando por alguna u otra razón no podemos comulgar? Como que la vida, la semana no es lo mismo, como que nos hace falta algo, como que se va convirtiendo en una necesidad. Qué bonito es cuando en una familia ya existe esta costumbre de venir domingo con domingo a misa. Cuando hubo la pandemia y que no había misas, yo creo que muchos valoramos la falta que nos hace la comunión eucarística, la comunión sacramental. Y yo creo que incluso cuando hacíamos la comunión espiritual, hacíamos la comunión con más fervor que cuando comulgábamos, porque a veces se convierte como en una rutina. Y qué importante es que si no hay un obstáculo para que nos acerquemos a la comunión, podamos hacerlo. En la parroquia hemos estado constantemente invitando a los adultos a los que les falta algún sacramento de la iniciación, que se acerquen. Y para mí también ha sido muy bonito darle la comunión a personas, por ejemplo, que nunca habían comulgado, personas mayores, y que Jesús Eucaristía se convierte en algo importante para ellos. Me da mucho gusto y también se lo reconozco, cómo a pesar de que están las condiciones alrededor de nuestra parroquia, con las calles levantadas, ahí vienen dando brincos, alguno a lo mejor hasta se ha caído. Me admira mucho cómo incluso vienen enfermos y vienen en sillas de ruedas, porque necesitamos a Jesús, necesitamos alimentarnos de Jesús en su palabra, en la Eucaristía. Me admira mucho de veras este esfuerzo que hacen algunos, porque sé que muchos de ustedes vienen de muy lejos y que la pecera se tarda y que a veces hay inconvenientes. Ahora tenemos 4 aires acondicionados descompuestos y pues se nota. Ahí están ustedes con sus hojitas abanicándose y secándose el sudor, pero aquí estamos, porque nos hace falta Jesús, porque no podemos estar sin el alimento que Él nos ofrece, porque necesitamos de Él en nuestra vida. Hay muchas cosas de las que nos podemos alimentar, pero son cosas pasajeras, cosas que no alimentan. Aquí, en la Eucaristía, nosotros recibimos un alimento que en ningún otro lugar podemos encontrar. Alimentarnos de la palabra de Jesús, alimentarnos con su cuerpo. Y otra vez se lo vuelvo a repetir, y esto ya lo había dicho la semana pasada, la semana antepasada. Si por alguna razón tú no puedes comulgar, por alguna razón no es posible que te acerques a la comunión, de veras, con mucho fervor, haz tu comunión espiritual. Y yo te aseguro que Jesús llega a tu corazón y te nutre y te alimenta, porque Jesús es poderoso y puede hacerlo. Lo importante es que tú le abras tu corazón a Jesús y que trates por todos los medios de ir viviendo de acuerdo a lo que Él nos dice, con fervor, con devoción. Estas 2 palabras también son muy bonitas. Con fervor, con devoción, comulguemos espiritual o sacramentalmente. ¿Y qué es la devoción? ¿Qué es el fervor?
es emoción espiritual, es alegría espiritual, es conciencia, es también descubrir a qué me lleva recibir a Jesús. Y esa comunión cotidiana, permanente, seguramente va a ir transformando mi corazón cuando la recibo con fervor y con devoción. Y me va haciendo una mejor persona, más feliz, más útil, más constructiva. La comunión cotidiana, la comunión semanal, va transformando nuestra vida, porque a quien recibimos, repito, es al mismo Jesús. Ojalá que vaya siendo de veras una característica de nuestra vida cristiana, el acercarnos con fervor a la Eucaristía y permitir que Jesús obre en nuestras vidas. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.